Voy a leer de la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. Salmo 92. Cuán bueno es alabarte, Señor. Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre, anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad por las noches. En el decacordio y el salterio son dos instrumentos, y con tono suave en el arpa. Tú, Señor, me has alegrado con tus obras. Yo me regocijo por las obras de tus manos. Muy grandes son tus obras, Señor, y muy profundos tus pensamientos. La gente necia no lo sabe. La gente insensata no lo entiende. Si los impios brotan como la hierba, o impíos, y todos los inicuos prosperan, es para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en las alturas. Bien puedo ver, Señor, a tus enemigos. Bien puedo ver que tus enemigos perecerán, que todos los malvados serán esparcidos. Pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Mis ojos verán la derrota de mis enemigos. Mis oídos oirán los gritos de angustia de mis adversarios. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez dejarán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Gracias. Nuestro Dios es recto, nuestro Dios es santo, en Él no hay ningún tipo de sombra de variación. Por eso en medio de nosotros siempre es dirección y vida. Cuando Dios está en medio de nosotros ocurren cosas grandes. Las vidas son cambiadas, la salvación la vemos de una forma muy clara. Este era un salmo, como muchos de los salmos, que se cantaban en un momento cúltico, es decir, adorando a Dios. Y parece ser que además se entonaba en un momento de reposo. Es decir, en el Antiguo Testamento sabéis que el día que era el día de reposo, de contemplar, de reflexionar en las cosas de Dios, era el sábado o el sabbat. Y en ese momento yo creo que el pueblo de Dios muchas veces se unía en la reflexión de Dios mismo, porque sabéis que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? En 6 días. No vamos a hablar ahora de cómo creó Dios, de lo que puede significar todo eso, que hay muchos detalles muy interesantes, donde a veces incluso los científicos se fijan también en ello. ¿Pero fueron 6 o fueron 7? 6. ¿Y el séptimo? Descansó. ¿Es que Dios estaba cansado? No. Dios no se puede cansar si es Dios. Pero Él estaba, después de realizar todo ello, es como un llamamiento a la reflexión, a ver lo bueno que era el hecho de que su creación sujeta a Él, el hombre disfrutara, se enseñoreara en la presencia de Dios, en aquello que se conocía como el paraíso. Y cada cosa que decía Dios, mirando al hombre, incluso mirando su proyecto, decía, y es bueno, y es bueno. Qué bueno que es Dios, que se fija en nosotros y nos da lo mejor, y lo revisa, y dice, es bueno para ti, es bueno para ti esto. La voluntad de Dios no es para hacer aquello que nos amarga, sino todo lo contrario, lo que trae bendición para nuestras vidas. Nosotros ahora no tenemos un día de reposo. Es verdad que hay movimientos, nosotros no creemos en ello, que se conocen como mesiánicos, que guardan todavía la ley como cristianos, pero guardando el sábado. Y nosotros creemos que la palabra de Dios nos enseña un tipo de reflexión ya cumplida en Cristo y diferente. Que la alabanza del pueblo de Dios ya no es simplemente una reflexión sobre lo que Dios ha hecho
y de cómo Dios nos cuida y nos sostiene, sino que llega un domingo en el cual Jesús resucitó después de haber vencido la muerte por todos nuestros pecados. Y cuando un domingo nos reunimos como iglesia y reflexionamos en ese aspecto, podemos sí contemplar todo lo que Dios ha hecho, pero desde la vida eterna, desde la resurrección, desde un cielo que nos espera, desde una realidad que es Cristo en medio de nosotros. Amén. Y eso es algo mucho más amplio. No recordamos simplemente la creación, sino que recordamos a Cristo, recordamos a Dios, dejamos que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y pensamos en todo lo que ha hecho, todo lo que nos dice la Biblia, la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada principio bíblico, y reflexionamos en él y decimos, qué bueno es Dios. Jesús mismo decía que todo lo que se había escrito por medio del apóstol Juan lo expresaba, era para que pudiésemos conocer la verdad, la vida eterna. ¿Cuánto hemos conocido la vida eterna en Cristo? Amén. Tenemos vida eterna. Por eso un domingo es un domingo de reflexión. Por eso nosotros nos congregamos los domingos también, para recordar que hay vida en Cristo, y porque así también nos lo enseña la Escritura, porque cada primer día de la semana la iglesia se reunía. Pero hablamos de culto, hablamos de reflexión, pero la vida no es un momento, la vida de un cristiano no es un momento en un día de la semana, es todos los días de la semana. El culto no es solamente el ámbito de un espacio donde nos reunimos y escuchamos la palabra, sino que eso es un tiempo especial para incluso ponernos delante de Dios con todo lo que ha sido la semana y ser coherentes con lo que creemos día a día. Nuestro culto es la expresión a Dios también día a día. Por eso el Señor Jesús miraba a muchos religiosos y pensando que Él vendría para ya poner todo en orden, hablando de esa vida eterna, sin ningún tipo de malestar, de pecado, cuando ya estemos en la presencia de Dios. Jesús mismo decía, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Recordáis el texto? Y el Señor le dirá, nunca os conocí, sois hacedores de maldad. Un adorador tiene que ser alguien que vive en la verdad. Había una mujer samaritana, ¿os acordáis? Hablando con Jesús. ¿Dónde debemos de adorar? Le preguntaba a aquella mujer que se sentía sorprendida por aquel hombre que se había sentado junto al pozo con ella para beber agua. Y él le dijo, si tú supieras quién es el que te pide beber, le pedirías tú a él y él te daría el agua de la vida eterna. ¿Pero quién eres tú? Descubrió que era el Mesías, descubrió que era el Salvador. Y esta mujer decía, sabiendo lo que unos enseñaban, lo que decían los judíos, que había que ir a Jerusalén a adorar, y los samaritanos que no se llevaban bien con los judíos, o los judíos con los samaritanos, que adoraban en otra parte, ¿dónde tenemos que adorar? Y Jesús dice, lo que Dios busca es adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y eso yo creo que tiene una implicación importante también para nosotros. El texto del Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Señor, bueno es alabarte, oh Altísimo. Nuestra adoración o nuestra alabanza en este sentido, vemos que tiene que ver con el hecho de que Él es, me parece que me he pasado, el Altísimo. Gracias, Tess. Él es el Altísimo. ¿Qué significa que Él es el Altísimo? Que por muy alto que subamos, Él siempre va a estar más alto. Él es el más grande. Él tiene que estar en nuestras vidas como el Altísimo. Vivamos donde vivamos. Él está por encima de nuestra propia vileza, de nuestro propio proyecto humano con todos los defectos que tiene. Y Él es altísimo por muchos motivos. Porque cuando nosotros no podemos, Él puede. Nos ayuda y en Él podemos.
Él es altísimo por su forma de perdonar. Hemos leído en el Salmo que Él es misericordioso y que Él es fiel. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Altísimo. Cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Sabéis lo que eso significa? Levantarte cada día. Señor, por tu misericordia tengo este día. Y acostarme, Señor, durante todo el día tú has sido fiel. Porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso. Y ese conjunto de fidelidad y de misericordia, podemos decir que Dios es recto, que Dios es justo. El jueves tuvimos en el grupo donde están los hermanos Juan Carlos y Sandra, tuvimos un buen grupo de hermanos reflexionando sobre esto. Dios es justo. ¿Y qué implica que Dios es justo? ¿Que Dios viene a castigarnos? No, Dios viene a darnos lo mejor. Lo justo es lo mejor, lo recto, lo equilibrado, lo que nos ayuda. Y eso es posible por su misericordia, por su fidelidad. Dios no es un Dios caprichoso, su misericordia no es caprichosa. Mira, a ti te voy a ayudar y a ti no. ¿Por qué? Porque no me caes bien. ¿Os imagináis? ¿Nosotros cómo somos? ¿Ayudamos a todos por igual? Por eso Jesús nos daría otra enseñanza al respecto de eso. Pero Dios no es caprichoso, Dios es justo. Cristo, el unigénito, el Hijo de Dios, como hombre, vino a morir. ¿Por quiénes? ¿Por aquellos que le caen bien a Dios? Por todos los pecadores. Y siendo aún pecadores, Cristo muestra su amor para con nosotros. No merezco nada y Dios me lo da todo. Él es el Altísimo. Él es el Creador. Y sí que es verdad que podemos contemplar los cielos y adorar al Creador. Dice el Salmo: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Él es el ingeniero de la vida. ¿Te imaginas que tienes un coche y que el ingeniero de ese coche está contigo para ayudarte a tener siempre el coche a punto? ¿Qué le va a faltar al coche si lo ha hecho él? Si lo ha ideado él, si lo ha proyectado él, sabe dónde está cada cosita y cuál es su propósito y su función. El ingeniero de la vida, que es el creador, está con nosotros. ¿No está Paula aquí? Si no, le diría: mira, como a los niños, di a los demás, tenemos que estar alegres. Hay que celebrar. Porque no es cualquier cosa. Él es altísimo. Y es altísimo porque Él es el Salvador. Dice el Salmo: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Es que Dios salva, Dios nos ayuda. Cuando yo no puedo, Él puede en mí. Y me levanta y me da y renueva mis fuerzas como las del búfalo. Es verdad que somos humanos, que a veces estamos decaídos, que no podemos más. Pero en Él nos podemos levantar. Él es el Altísimo. Él está siempre dispuesto, cercano a nosotros, porque además el Altísimo es nuestro amigo. A veces pensamos que Dios es alguien lejano. Hay muchos que incluso se hacen esculturas para que representen a Dios, para ponerlo más cerca. Dios está en nuestros corazones cuando le permitimos que Cristo sea nuestro Salvador. Y su Espíritu Santo obra en nosotros. Por eso, Él es el Altísimo. Ya no os llamaré siervos, decía Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Os he dado a conocer el proyecto de vida. Él es el Altísimo. No es alguien que guarda secretos para nosotros. Él confía en nosotros para vivir de una manera diferente. Y cuando decidimos por Cristo, esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Tenemos
que dejar que Él obre en mi vida. Él es altísimo porque me ayuda. Él es altísimo porque aun cuando yo no vea ninguna luz, Él es luz para sacarme y para guiarme en la dirección que es la más adecuada. A veces creemos que están todas las puertas cerradas y miramos a Dios y vemos que no, que hay puertas que se abren, porque Él siempre es esperanza. El otro día estaba viendo una parte en internet para saber cómo iba la vida de Lole Montoya. No sé si habéis oído hablar de Lole Montoya, ¿no? Lole Montoya es una gitana bailaora que canta flamenco, compositora, y que en el mundo artístico es muy conocida. Hoy se conoce quizás más a su hija. Ella ya tiene una edad avanzada, pero toda su vida ha estado cantándole a Dios. En el mundo artístico hay personas que se acercan, yo escuché parte de esa entrevista, que le preguntan, y en esa entrevista le preguntaban a ella si había algo especial. Le decían, ¿por qué no nos cuentas algo de tu espiritualidad gitana? Le decía, de tu espiritualidad gitana. Y ella hablaba de Dios, que no era simplemente para uno o para otro, sino para todos, el Salvador. Y hay un álbum que ella tiene, si buscáis por internet, que es el Salmo 92. Jehová de los cielos, altísimo. Dice, todo es de color. Tiene una canción que dice eso, todo es de color, cuando Él está en medio de nosotros. Y ella vive lo que canta, y la gente va a escucharla, y en esta entrevista que estaba viendo, que era de aquí, de Andalucía, reciente, ya tendrá ella sus 70 y algunos años, y estaba cantando acompañado por una guitarra y un piano, y estamos viendo a unos presentadores, hay jóvenes escuchando, llorando, porque la palabra de Dios les estaba tocando. Eso es culto a Dios, eso es adoración a Dios. Dios es altísimo porque obra en mi vida. Y por eso, como decía la Lole, todo es de color, todo es diferente. Creo que muchas veces somos desagradecidos y no le damos a Dios todo lo que es necesario. Podríamos hablar de nuestro país aquí en España, pero podríamos pensar en otros muchos. Nos gustan las apariencias, nos gusta ser mejores que los demás. Hay una obra literaria del siglo XIX que se titula La de Bringas. No sé si habéis oído la de Bringas, de Benito Pérez Galdós. Quienes estudian el colegio aquí en España, normalmente estos libros tienen que estudiarlos. Porque hablan de la cultura del siglo XIX, en este caso, las raíces de la historia en España. Y había una que era La de Bringas, se conocía. Y Benito Pérez Galdós, que es un literato canario de las Islas Canarias, español, hablaba de la mujer de don Francisco Bringas, que era conocida como La de Bringas. Y La de Bringas conocía a una marquesa que vestía muy bien, una marquesa que tenía mucho dinero, y ella quería aparentar riqueza, y no tenía medios, porque en aquel tiempo la mujer dependía totalmente del hombre, y a menos que fuese de una clase especial, noble, no podía manejar mucho dinero, pero quería ser como la marquesa. Y Benito Pérez Galdós comenta todo eso, cómo la mujer sufría esa situación, pero cómo quería vivir también a veces con las apariencias. No, las apariencias no son ahora de las redes sociales, eso es muy antiguo y se ha manifestado de muchas maneras. Aquella mujer quiso vestir como la marquesa, ser como la marquesa, y al final, para conseguir dinero, se convirtió en un tipo de mercancía, entregándose a los hombres. Y las apariencias le destruyeron. No podemos vivir de apariencias. No podemos vivir diciendo que soy cristiano a medias, o viniendo a una iglesia de vez en cuando, o haciendo las cosas por apetencia. Hoy estamos viendo la clase de discipulado que tenemos antes de los cultos, que la locomotora que tira de nuestra vida no son nuestros sentimientos. No es ni siquiera nuestra fe. Es Dios quien tiene que tirar de nosotros.
Por nuestra fe nos enganchamos a Él y Él tira de nuestras vidas. Y nuestra vida tiene que ser una vida de agradecimiento, no de apariencias. No de querer ser como algunos, pues, que son reconocidos. Pero es más fácil vivir de apariencias y en todo caso darle a Dios un trocito de algo. ¿Habéis oído hablar de los exvotos? ¿Alguien ha oído hablar de los exvotos? A mí era algo que me sorprendía mucho, sobre todo cuando de niño iba bueno, no sé, porque hace años y años que no he estado. Bueno, un día estuve con Diego en una iglesia católica que estuvimos compartiendo el evangelio allí, en una iglesia. Pero hace muchísimo que yo no entraba en una iglesia católica, pero de niño me acuerdo que había unas zonas que había como pequeños altares y había como manos de plástico, o un pie de plástico, o un dedo de plástico, y yo me quedaba de plástico que parecía de verdad. Decía, ¿eso qué es? Me daba como cierta cosa. Eran exvotos. Si el Señor sanaba a alguien en una parte del cuerpo, le hacían una representación y la ponían allí, en el altar, colgado de una cuerda, puesto en un sitio de plástico. Un trocito, decimos, ¡qué barbaridad! ¿Eso es lo que Dios quiere? Lo mismo en el ámbito evangélico y de nuestra fe. Dios lo que quiere no son trocitos de nuestra vida. Quiere nuestra vida. No es un poco de nuestro dinero. No es un poco de nuestro tiempo. No es un poco de lo que nos apetece. Dios quiere más que sacrificios de este tipo de trocitos, vidas rendidas a Él. Hay algo, y quiero terminar con esto, porque cuando hablamos del Dios Altísimo y hablamos de ser adoradores de verdad, eso se tiene que materializar en cuestiones más concretas. Darle nombre a las cosas. Y hoy va simplemente a apuntar algo que yo espero próximamente en diferentes días ir reflexionando juntos para servir al Señor de forma más ajustada. Adorar es una entrega total a Jesús. Es entregarnos a Dios en Cristo. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros. ¿Y eso qué va a significar? Decíamos, damos gracias a Dios. 3 años de vida de esta iglesia. Pero en estos 3 años han habido hermanos que han ofrendado. Han habido hermanos que han sido fieles. Han habido hermanos que han estado predicando, que han dado testimonio. Claro que damos gracias a Dios, pero Dios quiere que nosotros tomemos nuestro lugar, que seamos adoradores de verdad, que reconozcamos al Altísimo y nos sometamos a Él. En el ámbito nuestro solemos, yo por lo menos recuerdo, o no sé si he sido yo quien, pero yo creo que lo he leído también en alguna parte, que hablamos de las 3 T's. ¿Habéis oído hablar de las 3 T's? La T de nuestros talentos. Tenemos talentos. Tenemos dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para servir a nuestro Dios. Para poder decir, Señor, esto es lo que yo puedo hacer, úsalo tú. Y qué bueno es administrar esos talentos para la gloria de Dios. La T de nuestros tesoros. Cuando somos bendecidos también con bienes. Ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, pero sabiendo que todo lo que Dios nos da es para que seamos buenos mayordomos de todo. Mayordomos, ¿qué es? Alguien que administra las cosas de Dios para Él. Dios nos lo ha puesto en nuestras manos para ser buenos administradores. Y cuando lo hacemos como Él quiere, ¿qué pasa? Que Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos encauza en lo que es lo correcto. La T del tiempo. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de darle prioridad a Dios. En tiempo aceptable, decía el apóstol Pablo cuando escribía a la iglesia de los Corintios, te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Hermanos, si Dios es el Altísimo, reconozcámoslo
porque Él está en medio de nosotros y seamos fieles. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Pero alabar a Dios porque Él es bueno implica depender de Él, reconociendo su bondad en medio de nosotros. Dios busca adoradores de verdad, de corazón. Dios no quiere sacrificio. Dios no necesita nada de nosotros. Pero cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida a Él, con todas las cosas concretas que ello implica, Dios nos bendice. Y esto no es algo por fuerza, sino que tiene que ser con gozo, como decía el Salmo: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Gozarnos en la obra de Dios. Dice el Salmo, y termino con esto, que cuando estamos plantados en la casa de Dios, hay fruto. ¿Dónde estamos plantados nosotros? ¿En qué casa? ¿En la casa de Dios o en otras cosas? Pues cuando estamos en la casa de Dios plantados, allí sí que hay fruto. Dios busca adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo día a día, con lo que somos, con lo que tenemos, con el tiempo que Dios nos ha dado, sabiendo que este es el tiempo para ello? Lo demás va a tener sentido, porque Dios lo va a usar para la bendición de nuestras vidas y de otras personas. Amén.